Bueno, el fin de la era. Vamos a analizar este muy importante tema llamado el rapto. Y a lo mejor muchos digan, ¿a quién le importa lo del rapto? ¿A mí? Porque yo quiero saber cuándo voy a conocer a mi rey, cómo lo voy a conocer. Y más importante, ¿cuántos saben que hay cientos de escrituras que están lidiando con este tema? Entonces, si hay cientos de escrituras lidiando con este tema, Dios está diciendo que es importante. Y como tenemos tantas escrituras que lidian con el rapto, profecía y el final de los días, le deberíamos prestar más atención a este tema. Entonces vamos a comenzar. Tenemos tantas pantallas para mostrarles, mucho para enseñar, y espero poder hacerlo todo esta noche. Entonces comencemos. Lo que tú crees. Si tú crees que un terremoto va a venir la próxima semana, pero tú te mudas del país en esta semana, no hay mucha necesidad de prepararte. Pero si vas a estar aquí durante el terremoto, por supuesto que te vas a preparar. Les doy ese ejemplo porque lo que tú crees es clave para cómo vives tu vida y cómo te preparas para el futuro. Tu sistema de creencia determina cómo vives tu vida, cualquiera que sea el tema que tú escojas. Si tomas una creencia bíblica, teología o credo, lo que tú creas sobre eso, así es como vivirás tu vida. Por ejemplo, si usted supiese con seguridad que mañana es el día que viene el rapto, vivieras diferente hoy. Todo se trata sobre lo que crees. Si creyeras que un terremoto viene la próxima semana, te prepararías. Ahora, ¿por qué es que importa? ¿Por qué nos debería importar lo del rapto? Aquí está el porqué. Número 1, porque la gente vive la vida como la cree. Y número 2, porque debemos manejar con precisión la palabra de verdad. No tenemos el derecho escrituralmente de ser parciales con las escrituras y decir, ese es un tema que en verdad no importa. No tenemos ese derecho, debemos entender lo que él escribió. Segunda de Timoteo 2:15. Escuchen, el decir que no importa es el tomar una actitud arrogante hacia el más importante acontecimiento futuro mencionado en la Biblia. El regreso del Mesías. Esta próxima cita los va a sorprender. Hice un poco de calculaciones, pues me encanta hacer eso. Y descubrí que la segunda venida del Mesías se menciona más de 300 veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Eso es uno de cada 25 versos. Miren la cantidad de veces que se hace referencia a la segunda venida. Este es un tema importante. Y mientras vamos a través de este mensaje el día de hoy, usted podrá ver el por qué la teología del rapto, la cual es tan predominante en círculos cristianos hoy, que si la entendemos mal, radicalmente va a impactar no solo nuestra escatología, sino que también afectará nuestra teología en otros temas que estén relacionados. Usted podrá ver cómo el enemigo ha sido tan astuto en este tema, y el cómo él nos ha podido engañar con todas sus tácticas. Ahora voy a comenzar diciendo que yo reservo el derecho de estar equivocado. ¿Ok? Entonces esto es lo que yo creo, lo que yo he sacado de las escrituras, basado en el lenguaje original, la cultura y el contexto. Y esto lo he determinado de escritos históricos, extrabíblicos y bíblicos. Entonces vamos a comenzar. Viene un terremoto. Entonces aquí tenemos 4 posiciones que puedes tomar si viene un terremoto. Número 1, no estaré aquí en lo absoluto. No estaré aquí. Número 2, estaré aquí solo por la mitad. ¿Ok? Número 3, estaré aquí por más de la mitad. Y número 4, estaré aquí durante el terremoto entero. Durante el terremoto entero. Entonces, esas son básicamente las 4 diferentes categorías del rapto si puedo. Número 1. Número 1 tenemos pretribulación, media tribulación, preira y tenemos postribulación. Y vamos a hablar de las 4 el día de hoy. Si usted viera las señales de un terremoto o un volcán a punto de estallar, donde usted crea que usted va a estar cuando eso ocurra, hará toda la diferencia del mundo. Si usted supiera que un volcán va a estallar donde usted está, hace toda la diferencia del mundo, ¿ok? Entonces nosotros queremos saber qué, dónde, cómo, cuándo y por qué. Y es importante. Si tu casa, y tú eres el templo del Espíritu Santo, si tu casa está sentada en el borde de un precipicio y viene un terremoto y tú no sabes que tu casa va a terminar en el fondo de ese precipicio,
Te puedo asegurar que eso va a ser un gran problema para ti, para tu familia y para cómo tú vives tu vida. No hay nada más frustrante. Si no me cree, pregúntele a los que estuvieron en Katrina. ¿Hay alguno de ustedes que estuvo en Luisiana cuando Katrina ocurrió? ¿No? Cuando ese huracán llegó, literalmente, fue algo que nunca habían visto en los Estados Unidos. Y mucha gente murió, y los que no murieron fueron tomados desprevenidos. Nosotros no queremos igual. Entonces, esta noche vamos a hablar de las 4 mayores posiciones. Pretribulación, que dice yo no estaré aquí para el terremoto. Media tribulación, que dice estaré aquí solo para la primera mitad del terremoto, los temblores. O pre-ira, que dice yo no estaré aquí durante algún momento entre la mitad del terremoto y el final. Y post-tribulación, que dice estaré aquí durante el terremoto entero. En verdad que vamos a hablar de las 4, pero la mayoría del tiempo de esta enseñanza la vamos a pasar en la número 1. La posición de pretribulación. ¿Por qué? Porque es, sin duda alguna, la posición número 1 en este país. Hasta algunos de ustedes en este lugar probablemente creen en la pretribulación. Entonces vamos a examinar esto y descubramos si en verdad o no es escritural. Entonces la posición de pretribulación cree que la iglesia es arrebatada al comienzo de los 7 años de tribulación. Ahora, no importa si usted cree o no cree en una tribulación de 7 años. El punto de esto es que esto es lo que ellos creen. Genéricamente, esto es lo que cree una persona que cree en pretribulación. Número 2. El regreso del Mesías es inminente. Quiere decir que puede regresar en cualquier momento. La mayoría crecimos con nuestros padres diciendo que el Mesías podía regresar mañana, ¿ok? Y nosotros tenemos que descubrir si es verdad o no es verdad, porque esto es lo que están enseñando en las iglesias. Número 3. Dios tiene un plan separado para el Israel del Antiguo Testamento y para la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo general, la mayoría de las personas que creen en pretribulación creen que hay una diferencia entre Israel y la iglesia, que hay una diferencia entre el pueblo judío y entre los cristianos de hoy. Esa es la mayor diferencia entre la posición de pretribulación y el resto de las posiciones. Y es el de que Israel es separado, porque Apocalipsis habla de que los santos van a estar aquí durante la tribulación. Y entonces la única manera de traer razonamiento a eso es decir que debe ser el pueblo judío que todavía está vivo, porque nosotros ya hemos sido raptados para ese entonces. Hablaremos de eso. Y la número 4, todas las escrituras de tribulación lidian solo con el pueblo judío. Entonces, si usted cree en el rapto de la pretribulación, usted fundamentalmente debe creer que todos los santos y que todas las escrituras que están en Apocalipsis y en profecía que lidian con el pueblo de Dios estando aquí, se debe estar refiriendo al pueblo judío. Bueno, número 1. Los pretribulacionistas son dispensacionalistas. Ellos creen que hay diferentes dispensaciones, diferentes periodos de tiempo, en los cuales Yahweh o Dios lidia con su pueblo durante esos tiempos. Que en la manera que lidió con su pueblo en el Antiguo Testamento es diferente de la manera que lidió con su pueblo cuando Yeshua estaba aquí, y es diferente de la manera que lidió con su pueblo después que Yeshua o Jesús resucitó de los muertos. Y esto y aquello, y por supuesto también que el día de hoy Él lidia con su pueblo diferentemente. Entonces esto aquí es dispensacionalismo, básicamente y en pocas palabras. Los pretribulacionistas creen que la segunda venida está dividida en 2 fases. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Mesías junto con la iglesia después de la tribulación. ¿Ok? Una de las cosas que yo veo problemáticas de entrada con este punto de vista es de que tenemos al rapto de Cristo, el rapto de la iglesia cuando Cristo viene en las nubes, y luego la segunda venida después de la tribulación. Entonces se puede hacer el argumento de que en actualidad hay 3 venidas de Cristo entonces, porque lo tienes viniendo en las nubes, que es llamado la segunda venida en las Escrituras, recogiendo y arrebatando a los santos, y cuando Él regresa junto con la iglesia sería la número 3. Y no vemos ningún tipo de lenguaje que hable de una tercera venida. Entonces, con esta posición se puede hacer el argumento. Vayamos a la segunda posición, media tribulación. La iglesia es arrebatada al punto medio de la tribulación a la marca de 3 años y medio. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el rapto durante el medio de la tribulación, luego la segunda venida del Mesías después de los 7 años, luego podemos ver el juicio final, el cual nos lleva directo a la eternidad. Pero antes de eso, aquí está el milenio,
luego viene el gran juicio final delante del trono, después del milenio de Cristo, y luego el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces tenemos la tribulación ocurriendo aquí, con el rapto de la iglesia ocurriendo en la mitad, y la segunda venida de Cristo cuando regresa con la iglesia después de la tribulación. Esa es la posición de media tribulación. Y el verso primario de apoyo es este, Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Ahora hablemos de la preira. En preira, la iglesia es arrebatada en algún momento después de que el anticristo llega al poder, cuando profana el templo y antes de que Yahweh derrame su ira sobre la humanidad. Entonces, el tercer punto de vista entiende de que el arrebatamiento o el rapto no es antes, no es en el medio, pero está en algún lugar entre el medio y el final, justo antes de la ira de Dios. ¿Ok? Y ellos hacen una separación entre la tribulación y el rapto, de que está en algún lugar en el medio ahí. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 son usados como evidencia de que el tiempo es hecho corto para los creyentes. Número 4. El punto de vista post-tribulación o después de tribulación es que el rapto y la segunda venida son los mismos eventos que ocurren después de que señales claves son reveladas en los cielos. Entonces, los creyentes post-tribulación irán a través de toda la tribulación, pero serán salvos de la ira final de Dios durante la guerra de Armagedón. Y su verso primordial de apoyo es Mateo 24 del 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Y hablaremos de eso en detalle. Pero lo que es más importante es que sin importar lo que usted crea, todos estamos de acuerdo de que el Mesías va a regresar. Entonces hay una gran hermandad de que podemos debatir el cuándo Él va a regresar una y otra vez. Pero la realidad es que el Mesías sabe cuándo es que Él va a regresar, cuando el Padre le diga que regrese, y de que Él sí va a regresar. Y esa es la cosa por la cual nos tenemos que preparar. Está bien, arranquemos. Examinando el rapto de la pre-tribulación. Escrituras de apoyo, Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de tentación. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Este es uno de los versículos más populares para apoyar la idea de que hay un rapto de pretribulación. Y es porque en el versículo dice, yo te guardaré de la hora de tentación. Ahora, lo que yo le sugiero a las personas es lo siguiente. Si usamos esta escritura en particular, las únicas personas que usan esta escritura en particular son las personas que ya creen en un rapto de pretribulación. Nadie más usa esta escritura por obvias razones, y la razón es de que están leyendo dentro de las escrituras lo que ya creen. Vamos a analizar a profundidad. Creo que van a encontrar algo completamente diferente, igual como teníamos antes muchas escrituras que tomábamos de una manera y luego profundizando nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Analicemos en contexto. Primero que todo, hay 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 3. ¿Cómo es que solamente escogemos una de las iglesias? Apocalipsis capítulo 3 habla de 7 iglesias, pero solamente escogemos a una de ellas y decimos, hey, esta es la iglesia con la que yo quiero estar asociado. Esta es la iglesia que yo soy. Ahora déjenme, yo hago esto porque no estoy seguro si traje la pantalla. Ok. Entonces este fue el mensaje a la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué es que no escogemos esta iglesia? Hay 7 iglesias. ¿Quién nos dio el derecho de escoger la que queramos? ¿Por qué no decimos, esta es la iglesia que yo quiero ser? Esta, la que el Padre vomita de su boca. No, porque en verdad porque creemos en un rapto de pretribulación, escogemos una iglesia que cuadre con nuestra teología. No hay ningún precedente escritural que nos deje escoger la iglesia que cuadre con nuestra teología. No lo podemos hacer, ni aunque esa fuera la única escritura sobre el tema.
Pero yo creo que mientras analizamos el lenguaje original, ustedes podrán ver lo alarmante. Ahora, ¿qué tal la iglesia de Esmirna? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vida, dice esto: yo conozco tus obras, tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Entonces a la iglesia en Esmirna él dice: yo conozco tu tribulación y ten cuidado, yo sé y yo entiendo, no temas, yo estaré contigo en medio de lo que estás a punto de sufrir. Entonces a esta iglesia él les dice: ustedes van a ir por tribulación. ¿Será que es la gran tribulación? Yo no sé, eso se puede debatir, pero el punto es que no podemos escoger basado en nuestra teología, tenemos que mirar las cosas en contexto. Continuando, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué? Ya veo por qué fue que no escogimos esta iglesia. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Claramente esto es lenguaje apocalíptico. Yo les sugiero que esto claramente está hablando de la tribulación, la gran tribulación al final de los días. Y la razón por la cual habla de 10 días es porque hay 10 días llamados los 10 días de terror. En las fiestas del otoño, donde el Padre va a salvar a su pueblo de la ira de Dios que va a ser derramada sobre toda la humanidad. Mas él dice aquí que sí tendréis tribulación en aquellos días. Espera y sé fiel hasta la muerte. Esto no suena como que, hombre, se te va a ponchar una llanta en aquellos días. Esto suena como una muy seria tribulación que él está dando a la iglesia en Esmirna. Ahora entremos en el lenguaje original, la palabra guardar, cuando dice te guardaré de, y es la palabra tereo, Strong 5083. Y dice, yo también te guardaré de la hora de tentación. Ese es el versículo que estamos haciendo referencia. Y esto es lo que significa un guardián, el cuidar de pérdida o daño, propiamente el mantener el ojo sobre, el atender cuidadosamente, el proteger metafóricamente, el conservar a algo o a alguien en el estado que está, el observar, el reservar, someterse a algo o alguien. Piensen en esto, donde dice te guardaré de la hora de tentación, nosotros pensamos que el guardar es quitar. Yo no creo que la palabra guardar en este contexto es quitar. ¿O será que significa lo que dice? Significa el guardar, el cuidar, el mantener el ojo sobre. Y la que más me gusta a mí, el conservar a algo o a alguien en el estado que está. Ahora, no para desviarme del tema, pero ¿cuántas veces Dios ha traído tribulación en las Escrituras para que nos mantengamos en el estado, en buen estado, antes, durante y después de la prueba? Su propósito es de que aprendamos resistencia, no el sacarnos de la carrera. Miremos a la palabra de, porque es una palabra importante también. Ex. Es el Strong's 1537 y significa por, fuera de, con, a, de, en contra de, etc. Y es una preposición que puede significar cualquiera de esas cosas. Entonces, ¿por qué los traductores usaron la palabra de? Yo les sugiero que eran personas que creían en la pretribulación. Porque les voy a mostrar escrituras directas del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, las cuales usan las mismas y exactas palabras. Será la palabra a. Mateo 22:44 usa la misma palabra. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. No dice siéntate de mi diestra. Sin embargo, es la misma palabra griega. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Será la palabra en, Mateo 22, y habiendo convencido a los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Esta también es la misma palabra griega ex. ¿Qué tal si es la palabra por? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es la misma palabra griega. Y aquí tenemos otro ejemplo. Y si decimos de los hombres, tenemos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Esto aquí también es la palabra ex en el griego. Entonces, aquí hemos sacado varios ejemplos donde esa misma palabra griega puede ser traducida en múltiples palabras diferentes. Entonces, es sospechoso porque es una preposición. No podemos crear teología
de una preposición que es ambigua. ¿Hace sentido? Es ambigua. ¿Por qué? Porque se presta a tener múltiples interpretaciones. Porque yo igual de fácil puedo decir que Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré, cuidaré, conservaré, protegeré de, en, con, por, a la hora de la tentación. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces, lo que yo les voy a sugerir es que la interpretación correcta de Apocalipsis 3:10 es esta: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré, te cuidaré, te conservaré, te protegeré a la hora de la tentación. Yo te protegeré mientras sucede, mientras está ocurriendo, mientras está pasando, a la hora de tentación, no de la hora de tentación. No hay ni una sola vez en la Biblia donde Dios protege a su pueblo de tentación. Todas las veces que yo he visto la palabra tentación o prueba, Dios dice, sigue caminando que yo estaré ahí contigo. Él por ningún lado dice que cuando venga la prueba o tentación que salgas corriendo. Hablemos del precedente de tribulación, porque literalmente, amigos míos, el punto de vista de la pretribulación está construido en este fundamento: el de que Dios jamás pondría a su pueblo a través de pruebas y tribulación. Preguntémosle a Noé si es así. Probablemente una de las más grandes tribulaciones que el mundo alguna vez haya visto. La destrucción completa del mundo entero. Viendo a casi toda su familia y amigos muriendo en el agua. ¿Qué tal José? Tremenda tribulación, lo vendieron sus hermanos, lo metieron a la cárcel, casi lo matan. ¿Qué tal Job? Con eso ya lo dije todo. Moisés y los israelitas, 40 años en el desierto. Sus sandalias no se gastaron, pero pasaron hambre y se quejaron, porque había mucho calor, tenían sed, querían agua. La mayoría consideraríamos eso infierno en la tierra. Si en verdad nos tocara, si no estuviéramos en nuestra casa con el aire acondicionado, diríamos que es la gran tribulación, con los veranos que tenemos aquí. Moisés y los israelitas son un buen ejemplo. ¿Qué tal Noemí? Ella también fue por bastante tribulación. Ella perdió a su esposo y a su hijo. Ella perdió todo lo que tenía, lo perdió todo. Pero de eso vino vida, incluyendo al Mesías. ¿Qué tal el rey David? La mayoría de los salmos fueron escritos por la cantidad de tribulación que él atravesó. ¿Qué tal Jeremías? No lo llaman el profeta llorón por nada. Hasta el mismo Yeshua, a Jesús, él también fue presentado con la hora de tentación. ¿Y qué sucedió? Él la venció. ¿Qué tal los discípulos? Cada uno de ellos fue asesinado con excepción de Juan. Cada uno de ellos torturado, golpeado, decapitado con excepción de uno. Yo considero eso una increíble prueba, tribulación y tentación, hasta el punto de muerte, igual como dice el libro de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna. ¿Y qué tal la iglesia primitiva? La iglesia primitiva fue perseguida. ¿Cuántas escrituras en la Biblia hablan de ser perseguido? Y ninguna dice por si te persiguen. ¿Qué es lo que dicen? Cuando te persigan, esto es lo que tienes que hacer. Strong's 2346 y 2347 son la palabra griega para tribulación y se pronuncia telivo o telipsis, una de esas dos, no sé si lo pronuncié bien. Esas son las palabras griegas para tribulación y esta es su definición. El presionar como a uvas, presión literalmente o figurativamente. Es igual también como presionar olivos en una prensa. Número 2, en forma comprimida, angosto y contraído. Miren esto cuidadosamente, la palabra presión, presionar y en forma comprimida. Pues aquí podemos ver muy claramente que la palabra tribulación está muy claramente conectada con la palabra presionar. Y sin desviarme mucho, porque todavía me faltan 800 pantallas para mostrarles a ustedes hoy, es que en una prensa de olivos lo que ellos hacen es que ellos toman los olivos y los presionan con una rueda hecha de piedra
y el aceite que sale de ellas es lo que usan para encender las velas de la menorá en el lugar santo. Si no se presionan los olivos, no habrá aceite para encender las velas. Nosotros somos llamados la luz del mundo. A no ser que el Padre permita que seas presionado, no habrá ninguna cantidad de luz en el mundo. Ninguna. Porque todos estamos inclinados hacia el enemigo de nacimiento. Estamos inclinados a la rebeldía. ¿Cuántos niños de 2 años llegan y dicen: madre, tienes toda la razón, estoy de acuerdo con todo lo que dices? Gracias por disciplinarme. Y sí, estoy listo para ir a dormir. No en mi casa. Mi niña pequeña sabe hasta la hora de cuando es tiempo de ir a dormir. Si yo la miro cuando cae el sol, ella inmediatamente dice: no cama, Abba, no cama. Y sale corriendo, ¿ok? Así somos nosotros. Miramos al Padre y decimos: no, Abba, no tribulación. Y salimos corriendo. No hay diferencia. Ahora miremos esto. Tlivo. Metafóricamente significa en aflicción, angustia o persecución. Mateo 7:14 dice lo siguiente: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Todos hemos escuchado esto. Ahora lo increíble es esto. Vayamos ahora al griego y descubramos lo que es la palabra angosta. Les sorprendería descubrir que es la misma palabra tlivo. Aparentemente todos estaban esperando eso, ¿verdad? Esta fue la sección que hizo todo el tiempo. ¿Están prestando atención? Entonces leámoslo, como debería ser: porque estrecha es la puerta y tribulación es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O más bien dicho, pocos son los que la anhelan. No me lo estoy inventando, esto es lo que su Biblia dice. Decimos: ancha es la senda. ¿Y qué es lo contrario a tribulación? Sin tribulación. Pretrib. Primera de Corintios 10:13 dice: y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Todo gira alrededor de esto. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la tentación, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, perseverando en la tribulación, constantes en la oración. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿Ustedes saben cómo hemos sido programados para interpretar esto? Alguien que ha crecido aprendiendo la pretribulación lo interpretará de esta manera: muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor las removerá todas. No dice que Él nos va a remover la aflicción, dice que Él nos va a librar a través de ellas. Mateo 5:11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ninguno de los justos se salvaron de persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Si has pasado toda tu vida sin nada de persecución, no estás viviendo la vida a través de Cristo. Tal vez estés en una religión o en tu propio mundo, porque si nadie te está molestando, es porque tú no estás molestando al enemigo. Deuteronomio 8:2. Todo es con propósito.
Y te acordarás de todo el camino por donde Yahweh tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote a fin de saber lo que hay dentro de tu corazón. ¿De qué otra manera Él podrá saber lo que hay dentro de nosotros? Y te humilló y te dejó tener hambre. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob permitió que su pueblo pasara hambre? Eso es lo que dice. El Padre permitió que pasaran hambre con propósito. Luego los alimentó con maná, que ellos no conocían ni sus padres tampoco. ¿Por qué permitió Él que ellos que ayunaran un poco? Porque Él quería saber qué había dentro de ellos. ¿Me vas a servir porque te estoy dando carne? ¿O me vas a servir porque yo soy tu Dios? Continuando, para hacerte entender que el hombre no vive solo de pan. ¡Qué interesante! ¿Quién dijo esto en el desierto por 40 días? Yahshua, cuando fue tentado en el desierto por el enemigo. Esto fue lo que él citó. Sino que vive de todo lo que procede de la boca de Yahweh. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que Yahweh tu Elohim te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. El Padre te disciplina. Él disciplina a aquellos los cuales ama. Las pruebas y tribulaciones están diseñadas para asegurarse que el aceite que está dentro de ti sea puro. Y para que cuando seas presionado, lo que salga dentro de ti sea digno de ser encendido por el Espíritu de Dios en el lugar santo. Salmo 66:10. Por el derecho puedo ir por 2 horas seguidas porque hay tanta información. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Muchos decimos, danos riquezas, oh Dios, danos esto y aquello, danos abundancia, danos de todo. Y Dios dice, genial, ¿saben en verdad lo que están pidiendo? ¿Quieres tener abundancia? ¿Quieres tener gozo? ¿Cómo vas a querer tener gozo sin tener aflicción primero? ¿Cómo vas a entender misericordia si no es porque la has embarrado al 10º grado y has experimentado el poder y el amor y la gracia de Dios? Nosotros solo entendemos las cosas basado en su contraste. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Amigos míos, esto sale directo del Nuevo Testamento en Primera de Pedro. Entonces, si usted solamente tiene una Biblia con el Nuevo Testamento, igual está enfrente de usted. Donde la Biblia dice que nosotros vamos a sufrir y también dice que si los justos con dificultad se salvan, ¿qué tal de aquellos que no lo conocen? No hay ningún lenguaje en todo esto donde diga que recibiremos un viaje en un jumbo jet y que lo podremos ver todo de alguna pantalla gigante. Tribulaciones para paciencia, Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El punto de vista de pretribulación nos hace creer que ya estamos perfeccionados, que ya somos pacientes, que ya somos una novia la cual está preparada para que regrese su novio, que ya no hay mancha, que ya no hay arruga, que no hay necesidad de que nos pongan por más pruebas para perfeccionarnos. Es arrogancia al creer que ya estamos listos. Yo les aseguro que aquellos que creen estar listos van a desear poder tener más tiempo. Si usted cree estar listo, por el mero hecho de que pensó eso, es que no está. Nunca vamos a estar listos. Si usted ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza y quiere cumplir su misión, usted rogaría por más tiempo. Porque hay mucho más de hacer por Él. El decir que estoy listo es decir que se trata de mí. Yo quiero ir al cielo, yo quiero ser feliz, yo quiero un cuerpo glorificado.
No se trata de nosotros. Se trata de cumplir la misión que Él nos ha dado en esta tierra. Apocalipsis 3:10, miren esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, comenzamos con esto, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Hay una conexión aquí. Santiago nos dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Yeshua dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la conexión en esto? Paciencia viene de la prueba es tribulación, y aquí Yeshua dice, en Apocalipsis 3, la palabra dice, tú has guardado, significa que has terminado paciencia. ¿Qué significa qué? Que ha sido a través de prueba. Entonces vamos a descubrir su paciencia, porque yo creo que esto va a ser completamente increíble. Mateo 26:40, cuando el Señor me mostró esto, puso todo en orden. Veamos qué dice. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Yeshua en el jardín de Getsemaní. Él se va a orar. Esa es su hora de tentación. Ahora, yo nunca lo había visto de esta manera, hasta hoy. ¿Cuál era la tentación? La tentación era de pedirle al Padre de que no lo hiciera ir a través de esa prueba. Su hora de tentación era, Dios, arrebátame de esto. Yo soy tu hijo. No permitas que yo tenga que sufrir por todos estos israelitas desobedientes y por el resto del mundo que me quiere condenar. Eso es lo que está corriendo por su mente. ¿Cómo yo sé eso? Porque Él lo dice en su propia oración. Padre, no quiero hacer esto, pero que no sea mi voluntad. ¿Cuál era su voluntad? El no tener que ir a través de la hora de tentación. Pero que se haga tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? De que fuera a través de la hora de tentación. Porque eso traerá algo que no tienes todavía, hijo mío. Porque mientras que yo te lleve por esta hora de tentación y difícil que va a ser, yo te presionaré más que a cualquier hombre que alguna vez haya vivido, y tanto es, con todo hombre que haya vivido y con todo su pecado. Y lo que saldrá de ti será más nada que muerte. Pero 3 días después, yo te traeré a vida, y el mundo entero se regocijará de que tú no decidiste rendirte durante la hora de tentación. Ahora conectemos esto, porque si regresas a esa escritura, ¿qué es lo que vas a descubrir? Antes de continuar, lo que descubres es esto, de que cuando dice lo de la hora de tentación, en Apocalipsis 3:10, volvamos rápido, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Él está haciendo una conexión directa a su hora de tentación. Y Él está diciendo que tú has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi tribulación, de mi prueba. Él está hablando del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Más nada que la muerte, entierro y resurrección. Tú has guardado mi palabra. ¿Qué es mi palabra? El hecho de que yo fui a través de la prueba y luego resucité de los muertos, esa fue mi paciencia que tuve con el Padre. Tú guardaste mi palabra y ahora yo te guardaré a ti en tu hora, a tu hora, cuando tú tengas la misma tentación que tuve yo. Yo la tuve. Y lo hice como ejemplo el cumplir mi misión, pues yo no dejé pasar la copa. Y yo estaré ahí contigo para guardarte cuando la hora de tentación toque tu puerta. Eso es lo que dice esa escritura. Escrituras apoyando la pretribulación. Como algunas escrituras dicen que ningún hombre conoce el día o la hora,
Y otras escrituras nos dicen que el Mesías vendrá 1260 días después de que el anticristo profane el templo. Deben haber dos acontecimientos diferentes. Entonces, una persona que cree en pretribulación cree que nadie conoce el día o la hora. De ahí viene el retorno inminente del Mesías y hablaremos de eso. Descubriremos si eso es verdad o no es verdad. Y luego hay otra escritura que dice que él vendrá 1260 días después del anticristo. Y como no hay manera de reconciliar eso, y también porque leyeron dentro de las escrituras lo que ya creían, entonces tienen que sacar de las escrituras que hay dos eventos, en vez de tratar de resolver los dos en el contexto que es dado. No hay contradicción, vamos a leerlo. Mateo 24, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será a la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Aquí está el por qué no hay contradicción. Porque ningún hombre conoce el día o la hora en que el Mesías va a volver, pero los que caminan en la luz verán las señales y sabrán que Él está a la puerta. ¿Cómo sabemos eso? Porque no sabemos el exacto día y hora, pero sí podemos saber la estación. Saquemos la escritura del ladrón en la noche, es una escritura popular. Primera de Tesalonicenses 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las estaciones, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Entonces está conectado con el de que nadie sabe el día o la hora, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Ahora escuchen el 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué está diciendo esto? Que las únicas personas que van a estar en shock cuando llegue el Mesías son los que caminan en oscuridad. En ningún momento dije que no eran salvos. Dije aquellos que no caminan en la luz por completo. Ellos no entienden las escrituras en escatología, en cuando va a regresar el Hijo del Hombre, porque no conocen ¿qué? Los tiempos y estaciones. Aquí en Primera de Tesalonicenses, él les dice, yo no les tengo que escribir sobre los tiempos y las estaciones. Ustedes los conocen, lo único que no saben es la hora y el día exacto. Entonces, si nosotros nos transportamos directo al primer siglo, al tiempo cuando esto fue escrito, entenderemos que esto es referencia de el comienzo de todo, Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y si analizamos la palabra estaciones, no significa primavera, otoño, verano o invierno. Lo que significa en hebreo es moed, o los moedim. Es el Strong's 4150 y es propiamente una designación. Por ejemplo, un tiempo fijo o temporada, específicamente un festival, también señal por ser determinada de antemano, una cita, señal de tiempo, fiesta solemne, por implicación asamblea debido a que se reúne con un propósito definido, técnicamente una congregación, por extensión un lugar de reunión, un lugar santo y separado, hasta una sinagoga puede ser llamada a esto. Todo esto está conectado a la palabra moed. Y yo no escribí esto viene directo de la concordancia Strong's. Esa es la definición en hebreo de la palabra moed, y no hay sugerencia de que sea primavera, otoño, verano o invierno, porque no hay tal cosa durante la creación. Solamente había una estación el año entero. Había un clima perfecto en toda la tierra, era básicamente Hawái en el jardín. Entonces, cuando llegas a esa escritura que dice que Él puso el sol, la luna y las estrellas en los cielos, ¿para qué? Para que supiéramos cuándo nuestras citas determinadas y fiestas solemnes están supuestas a ser. Ese es el calendario profético. Si usted no sabe de qué estoy hablando y nos está escuchando por primera vez, los animo a que vean el calendario profético de Dios, las fiestas del otoño y primavera, y eso les va a mostrar por completo cómo se relacionan con la primera y segunda venida del Mesías. Entonces, el ladrón en la noche está conectado con esto, porque él dice que
No nos tiene que hablar de los tiempos o estaciones, porque ustedes ya saben proféticamente cuando estoy supuesto a regresar. Ustedes saben el tiempo aproximado. Las primeras 4 ya se cumplieron, ahora vamos a hablar de las próximas 3. Veamos, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Debemos estudiar las escrituras para poder entender. Nosotros sabremos las estaciones, amigos míos, se los aseguro. Apocalipsis 3:3, vamos a leerlo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, hagamos esto, leamos esto al revés. Tú sabrás a qué hora vendré sobre ti. No vendré como ladrón si estás velando, y si te arrepientes y si guardas lo que has recibido y oído. No puede ser. Esperemos que Yeshua no regrese mañana, porque si no significaría que no estamos caminando en la luz. Si Él nos sorprende, señoras y señores, y llega a cualquier momento, significa que estamos fuera de las escrituras o esto está mal. Y no es así, porque las escrituras no mienten, y yo creo lo que Él dice, que si tú caminas en la luz y te arrepientes y obedecemos lo que Él ya dijo sobre qué, tiempos y estaciones, obedezcan mi palabra, mandamientos y decretos, caminemos como hijos de la luz. Cuando caminamos en la luz, veremos los tiempos, veremos las estaciones y sabremos que Él está a la puerta porque estaremos esperando. Él viene como un ladrón solamente para aquellos que no obedecen lo que han oído. ¿Cuál estación? Entonces, si una estación es específicamente un festival y una hora señalada, ¿durante cuál estación de festival vendrá Él? Aquí tenemos el calendario profético de Dios. Tenemos la Pascua o Pesach en la primavera. Luego tenemos la fiesta de pan sin levadura. El Pesach fue cuando el Mesías murió. La fiesta de pan sin levadura es por 7 días y es cuando el Mesías fue puesto en la tumba. Y es al mismo tiempo que todo el pueblo judío del primer siglo está removiendo todo el pan sin levadura, todo el pan con levadura de sus hogares, el cual representa pecado. Se están deshaciendo del pecado, mientras que el Mesías al mismo tiempo se está deshaciendo de todo el pecado de Israel. Luego Él se levanta durante la fiesta de primeros frutos, y el Espíritu Santo desciende sobre la fiesta de Pentecostés, en hebreo Shavuot. Esas son las fiestas representando la primera venida del Mesías. Todavía quedan 3 fiestas que representan su segunda venida. Estas son llamadas las fiestas del otoño. La primera es Yom Teruah, lo cual es la fiesta de trompetas o el día de trompeta. Por eso es que dice que los muertos en Cristo se levantarán ¿a qué? Al sonar de la trompeta. No es coincidencia. Luego viene el día de Yom Kippur o el día de expiación, donde el sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para hacer expiación por sí mismo y por todo Israel. Y por último, mi fiesta preferida, la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, donde Juan dice que el Mesías tabernaculizó entre los hombres. ¿El por qué dijo esto? Porque aquí fue donde el Mesías en la actualidad nació. Él nació durante la fiesta de tabernáculos. Fue concebido, interesantemente, durante la fiesta de Hanukkah, el festival de luces, el festival de dedicación. El Espíritu Santo se le apareció a María durante la fiesta de dedicación y ahí mismo fue concebido y nació durante la fiesta de Sukkot. Yom Teruah es la fiesta durante la cual el Mesías va a regresar. Esa es la fiesta de trompetas. Esa es la fiesta durante la cual coronaban a los reyes de Israel. Aquí era donde todo Israel venía y comenzaba a prepararse para la ceremonia de bodas. Las bodas del Cordero. Rabbi Eliezer, solo para ponerle un punto de exclamación a esto con literatura judía. De cómo créanlo o no, el pueblo judío y hasta los eruditos antiguos, y esto viene del primer siglo, por ahí derecho. Hay 4 libertades históricas que ellos consideran sucedieron durante Yom Teruah. Divinamente decretado que las por mucho tiempo estériles Sara, Raquel y Hannah darían luz a niños. No tengo tiempo de entrar en eso, pero es muy profético. Que los hijos de Raquel, ¿qué está haciendo ella? Llorando por sus hijos. ¿Recuerdan eso? Porque sus hijos ya no están. Cuando el Mesías regrese, va a traer vida que hubo antes.
José fue liberado de la prisión. Ellos consideran que José fue liberado de la prisión durante la fiesta de Yom Teruah. Los israelitas en Egipto fueron liberados de su trabajo como esclavos y la que no se ha cumplido es que la redención final de nuestro pueblo se llevará a cabo. El pueblo judío cree esto, que es durante Yom Teruah que la redención final de su pueblo se llevará a cabo. La redención final del pueblo de Dios sucederá cuando el Mesías regrese, estoy de acuerdo. Y el Talmud dice, la resurrección de los muertos se llevará a cabo en Rosh Hashanah. Ellos creen que la resurrección de los muertos va a ocurrir durante esta fiesta. ¿Será coincidencia? ¿Lo están sacando del aire? ¿O será que sus eruditos hacen su tarea? ¿Y será que el Antiguo Testamento, porque ellos no están estudiando el Nuevo? ¿O será que el Antiguo Testamento en la actualidad apunta a que la resurrección de los muertos va a ocurrir durante esta época? Yom Teruah también puede ser interpretado como el día del grito despertador. Esto viene de su literatura, de sus labios, de que Yom Teruah puede ser interpretado como el día del grito despertador. De que Dios va a gritar y todos los muertos se van a despertar, se van a levantar en un grito, en un momento. Hablemos de Yom Teruah por un momento. La fiesta de trompetas es la única fiesta que no puede ser calculada por un día numérico porque es la única fiesta que comienza en una luna nueva, la cual debe ser vista para declararse. Entonces es ambiguo. Sabemos que comienza en Tishrei 1 en luna nueva, pero como la astilla de la luna tiene que ser vista para comprobar lo que ya sucedió, no hay manera de saber el día exacto. La fiesta es desde la luna nueva, la luna oscura, hasta la astilla. La astilla dice, sí, Yom Teruah ya ocurrió. Por esto es que en actualidad en Israel hoy hay una fiesta de 2 días, porque no están seguros exactamente en qué día es. Nadie puede saber el día o la hora. Pero sobre los tiempos y estaciones, hermanos, ya no les tengo que escribir. Es la fiesta a la cual se le hace referencia en el judaísmo antiguo como la fiesta oculta. La fiesta oculta, increíble. Primera de Tesalonicenses dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esta es una escritura popular que habla del rapto, pero yo les sugiero a ustedes que está conectada con el shofar, que está conectada con la trompeta de Dios, la fiesta de Yom Teruah, el soplar de la trompeta. Y por el derecho, Yom Teruah es la única fiesta en la Biblia que no entendemos, que no sabemos para qué la guardamos. Simplemente dice que es el tiempo de soplar las trompetas. Y en la actualidad puede ser traducido como el día de sonar el gran grito. Y hubieron momentos en Israel donde todos se reunieron y la fiesta de Yom Teruah era todas las voces de ellos juntas, clamándole al Señor, usándose ellos mismos como si fuesen un shofar viviente, dejando que el Espíritu Santo, el viento, en hebreo eso es ruach, el soplo de Dios, sonará a través de sus shofares hacia las 4 esquinas del mundo. Y una vez fue tan fuerte que hasta la tierra tembló por lo fuerte de sus voces. Solo con personas. Imagínense cuando billones y billones de ángeles vengan con sus shofares y hagan eso al mismo tiempo. La tierra en verdad que va a temblar de su inclinación axial, diría yo. Regresando a Mateo 24. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Versículo 33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Entonces, Él ya nos había dicho que va a ser igual a los días de Noé. Entonces, Él nos está diciendo en manera descriptiva que va a ser igual a los días de Noé. Entonces, deberíamos averiguar cómo se veían las cosas en ese tiempo. Y como sabemos, había toda clase de abominación y cosa malvada en aquellos tiempos. Y Él dice aquí que cuando veamos estas cosas, sabed que Él está cerca a la puerta, pero nos dicen que no podemos saber. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que sí podremos saber porque estará a la puerta. Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando alguien está a la puerta ni cuenta se dan? Bueno, tal vez en mi casa por lo que hay 6 niñas y el timbre no sirve. En mi casa no se escucha nada. Pero en una casa normal,
Si alguien viene a tu puerta, tú te das cuenta que hay alguien ahí. Si estás prestando atención. Nadie sabe el día o la hora exactamente porque nadie sabe cuándo la cuenta regresiva de los 1260 días comenzará, ni siquiera el Hijo del Hombre mientras estaba en la tierra. Y por el derecho, ¿saben por qué? Porque lo que sucede es que en una boda hebrea, el novio nunca sabía cuándo era que podía ir a buscar a su novia. Era el padre del novio el que decía, ok hijo, ya construiste la casa, ya trabajaste, preparaste un lugar para tu novia, ahora creo que estás listo para que vayas y busques a tu novia. Y esa es la manera en que trabajan las bodas hebreas. Y Yahweh lo hace de la misma manera. El padre es el que le da la instrucción al hijo y le dice, creo que estás listo, creo que está lista, ve y busca a tu novia. Cuando todas estas cosas sucedan, que se han profetizado, los que están en la luz sabrán que está cerca. Entonces conozcamos las profecías. Además, es muy probable que la profecía de los 1260 días traslape 2 días del calendario común dependiendo durante qué parte del día en realidad comience la cuenta regresiva. Porque si proféticamente comienza después del mediodía, va a tomar más de 24 horas, va a tomar 2 días. Esa es otra razón por la cual no podemos saber el día y la hora exacta. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Vayamos a través de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. ¿Ok? Porque esto es importante. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces, esta es otra escritura en la cual dice que no sabréis ni el día ni la hora. Algo que quiero resaltar en esta parábola, y es que esta parábola tiene 10 vírgenes, las cuales están todas esperando por el novio. Esto nos dice que las 10 de ellas todas creen en el novio. Estas no son paganas y creyentes, son 10 creyentes en el Mesías Yahshua. Y están esperando al novio, pero solo 5 entraron. Ahora, esto no le va a gustar a la teología de muchos, pero no se puede negar de que un ateo no va a estar esperando por el novio. Ahora, no sabemos cómo es que el Padre juzga, pero lo que sí sabemos es de que solo 5 le agradaron. Ahora, lo que tenemos que entender es esto, que si tú conoces algo de las bodas judías o de las bodas hebreas, es de que eso no significa que Él las está echando del cielo. Él las está rechazando de poder entrar a la recámara nupcial. Tenemos a la novia, tenemos al novio y luego tenemos a los invitados. ¿Ok? Esto es una representación de todo eso. Tengo una enseñanza llamada La novia de Cristo, o ¿Quién es la novia de Cristo? Les recomiendo que la vean para que puedan entender a profundidad lo que estamos hablando. Pero lo que quiero resaltar es que número 1, todas ellas son creyentes. Solo 5 tenían suficiente aceite. ¿Y a qué está conectado el aceite en las Escrituras? El aceite está conectado a la verdad, siempre. El aceite está conectado a la unción y a la verdad. La palabra de Dios es el aceite de Dios, el aceite de alegría. Entonces, entre más palabra conozcas, más aceite Él pone sobre ti. Pues el enemigo no tiene poder sobre ti cuando tienes la palabra, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que está sucediendo es que las vírgenes
5 de ellas no saben cuándo es que el novio va a llegar. Y ellas básicamente se quedan sin aceite. Ellas literalmente se quedan sin verdad. Veamos Mateo capítulo 7. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Entonces tenemos que descubrir qué es lo que esta palabra significa, lo cual es anomia en el griego. Es el Strong's 458 y significa ilegal, violación de la ley o generalmente maldad, impío, transgresor o transgresión de la ley de Dios y perversidad. Como se usó en el Antiguo Testamento, Salmo 104:35, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor, aleluya. Entonces, anomía es pecado, aquellos que pecan. ¿Cuál es la definición de pecado en primera de Juan 3:4? Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la Torá. El pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción del manual de instrucciones. Entonces lo que está pasando en Mateo 7 es que se están parando delante de él y él dice, apartaos de mí, ustedes que practican la infracción de mi ley. Ustedes no guardan mi ley, están pecando. Impío versus justo, Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Y cuál es la definición de la palabra justo? El Strong's 13:42 nos dice que es observar leyes divinas. El ser justo es hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Hacer lo que Dios dice. Por eso es que Yeshua dice en Mateo 5, yo no vine a destruir la ley, vine a cumplirla, a darle significado, a llenarla. Por eso él dice que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley. Y él dice que cualquiera que enseñe que la ley de Dios está abolida será pequeño en el reino. Entonces tenemos dos justicias. Tenemos la justicia de Cristo que me permite el no tener que hacer nada más que creer en Él. Y cuando yo camino con Él, esa justicia se me transfiere a mí y puedo entrar al cielo en el día del juicio. Pero la justicia que tiene que ver con, literalmente, mi recompensa en los cielos, tiene todo que ver en cómo yo vivo mi vida. Tiene todo que ver con guardar las leyes divinas, porque no dice que la oración eficaz del que solo cree en Jesús logra mucho, sino la de aquellos que son justos, los que hacen lo correcto. 5 eran insensatas porque no tenían suficiente de la palabra de Yahweh, su aceite, su Torá, su luz, para que les durara a través de la noche. Si no me cree, haga un estudio de la palabra luz, de la palabra aceite y de la palabra palabra. Solo en el libro de los Salmos si quiere. Y usted podrá ver cuántas veces la palabra de Dios es llamada luz. 119:9. ¿Cómo puede guardar el joven puro su camino? Guardando tu palabra. En el 11 dice, mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y en el 10 él dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Porque el desviarse de los mandamientos es desviarse de la luz. Porque la luz, la Biblia dice que son los mandamientos que te guían como un GPS a la dirección que tienes que ir. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, ¿qué sucedió? Estuvieron dando vueltas en el desierto por 40 años por desobedecer a Dios. Si desobedeces los mandamientos de Dios, te quedas sin dirección. 5 fueron sabias o justas porque tenían suficiente de su palabra y la guardaban. Conocían la palabra de Dios. Estaban preparadas, conocían a su novio y estaban listas. Estas son las conclusiones de esta historia. Ellas conocían la estación de su venida, él vino en medio de la noche, 5 caminaban en la luz y 5 caminaban en oscuridad, y la historia gira en torno a la obediencia. Debían estar preparadas. Más escrituras apoyando la pretribulación. Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Él les está hablando de que va a haber un profanamiento del templo, ¿ok? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad, el misterio de la no Torá, eso es lo que significa, ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Esta es una escritura que usan para decir, miren, aquí está, el Espíritu Santo va a ser quitado del medio cuando el hijo de perdición o el anticristo venga. El Espíritu Santo va a ser quitado del medio. Y si el Espíritu Santo es quitado del medio y el Espíritu vive dentro de mí, ya ven la lógica, significa que no estamos aquí. El problema es que no significa eso. El texto en actualidad dice que la restricción es quitada del medio. No es el Espíritu Santo, no es Él el que es quitado del medio. Lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo lo está sosteniendo. Y cuando el Espíritu Santo se quite del medio, cuando el policía se quita, el preso sale. No significa que el policía es quitado de la tierra. ¿Ven la diferencia? El Espíritu Santo es removido de ser la restricción. No dice en ningún lado de las Escrituras que el Espíritu Santo es removido de la tierra. Dice que Él es quitado del medio, porque Él está en el medio del enemigo. El permitir que el hombre de perdición venga no es lo mismo al Espíritu Santo ser removido de la tierra. Y Daniel capítulo 10 es un gran ejemplo. Daniel estaba orando y Gabriel fue enviado y Daniel ni siquiera sabía hasta 21 días después que Gabriel aparece y dice, hombre, qué pena, me enviaron inmediatamente que empezaste a orar, pero estuve restringido por el príncipe de Persia. Y no fue hasta que Miguel vino, le dio una paliza y así pude venir a ayudarte. Agradezcámosle a Miguel, porque Gabriel estaba solo en contra de los príncipes de Persia. Fue restricción. Primera de Corintios 6:19 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y todos estamos de acuerdo con eso. Y si hay santos en el Señor en la gran tribulación, entonces el Espíritu Santo todavía está aquí. Cuando habla de los santos en el libro de Apocalipsis, puedes ver a los santos en el libro de Apocalipsis en la tribulación, por el mero hecho de que hay santos y somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está aquí. Ahora, lo que muchos dicen es que esos no son cristianos. Hablaremos de eso más adelante. Romanos 5:9. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Esta es otra escritura para apoyar de que seremos salvos de ira, de lo cual yo personalmente estoy completamente de acuerdo. Pero ira y tribulación son completamente diferentes. Ira es completamente diferente a disciplina y pruebas. Es igual como yo siendo un padre. Yo puedo disciplinar a mis hijas, pero yo jamás descargaría mi ira con ellas. Hay una diferencia. Ambos en el griego y en el hebreo, la palabra ira significa castigo o sentencia, específicamente en el día del juicio. Eso es lo que esa palabra significa en ambos el griego y en el hebreo. No significa tribulación, significa juicio. Significa específicamente el día de juicio. O el día del Señor. Vamos a ver el día del Señor en Ezequiel 33. Porque cerca está el día. Sí, está cerca el día del Señor. Día de nublado, la hora del castigo de las naciones. Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el grande y terrible día del Señor. Entonces, algo sucede en el grande y terrible día del Señor. Ese es el momento de la ira. Ese es el momento en el tiempo en que la ira de Dios será derramada sobre las naciones. Y dice esto en 2 de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí nos está diciendo y nos está dando una línea de tiempo de que la segunda venida del Mesías no puede ocurrir hasta que el hombre de pecado o el anticristo sea revelado.
hasta que venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Esto es problemático para una persona de pretribulación porque esto nos está dando información de que esto no sucede hasta más allá de la mitad. Entonces, ¿cuándo sucede? El capítulo 9 de Daniel no lo dice. Y él confirmará un pacto firme con muchos por un 7, pero a la mitad del 7, y esos son años, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y sobre el ala del templo él pondrá una abominación que causa desolación, hasta que la destrucción que ha sido decretada para él sea derramada. Entonces, esta escritura es usada para hablar de los últimos 7 años de la tierra. Y como a la mitad de eso, a la mitad del 7, el anticristo pone un ídolo en el templo y causa una desolación, la cual es llamada la abominación de desolación, la cual está conectada con 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, diciendo que ese día no vendrá, hablando de la segunda venida del Mesías, hasta que este momento ocurra. Y ese momento está en Daniel capítulo 9. Esto claramente nos dice que el regreso del Mesías por su novia no puede ocurrir hasta por lo menos la mitad de los últimos 7 años. Pero la posición número 1 de pretribulación es la siguiente. Es esta declaración. Dios trata a Israel diferentemente de cómo trata a la iglesia del Nuevo Testamento, y todos los pasajes que aparentan hablar de los santos yendo a través de tribulación se refieren al pueblo judío. Esta es la posición número 1 o la posición primordial de aquellos que creen en pretribulación. Y ellos dicen, lo entendemos, lo podemos ver, hay santos en la tribulación, aquí se ve, no somos ciegos. Pero no son santos cristianos, son santos judíos. O son otras personas que se salvan durante la tribulación y la única manera de que sean completamente salvos es que pierdan la vida. ¿Ok? Vamos a discutir esto para ver si es verdad. ¿Es el nuevo pacto para los judíos o para los gentiles? Esta es una declaración problemática para el cristiano tradicional de hoy porque la teología tradicional de las iglesias es de que el nuevo pacto es solo para los gentiles. El problema es de que no hay ningún pacto con los gentiles en las Escrituras. No lo encuentras por ningún lado. Vayamos a Jeremías 31, donde esto es lo que encuentras. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esto está hablando de las dos casas de Israel. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La misma Torá o las instrucciones de Dios que él dio en la montaña de Sinaí, que él dijo, yo quiero que las escriban en sus corazones, lo cual no hicieron, entonces él ahora dijo, les daré un nuevo pacto. No como el pacto que hice con vuestros padres, el cual rompieron, sino que esta vez tomaré la misma ley que ustedes aparentemente no quieren guardar, la cual no aparentan leer muy bien, la voy a escribir en vuestros corazones, voy a enviar al Espíritu Santo junto con el texto, espíritu y verdad, el Padre busca a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad, y yo les voy a permitir que guarden mi ley en sus corazones, no solo que la lean, no solo que el rabino te diga, sino que vas a querer guardarla porque el Espíritu lo va a poner en tu corazón y te va a enseñar el cómo hacerlo. Este es el nuevo pacto. Voy a pagar por vuestro pecado, pueblo rebelde, enviándoles a mi Hijo. Ahora, los dispersos. Hablando del reino del norte de Israel en Ezequiel 11. Por tanto di, así dice Yahweh Elohim, el Señor Dios. Aunque yo los he echado lejos entre los gentiles, y aunque yo los he dispersado por las tierras, sin embargo por un breve tiempo seré un pequeño santuario para ellos en las tierras donde han llegado. Entonces él dispersó a las 10 tribus del norte de la casa de Israel por las 4 esquinas de la tierra. Y él dice, van a ser encontrados entre los gentiles. Miren lo que dice Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces él está hablando a los dispersos. Miren lo que dice Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Aquí tenemos la palabra elegidos, por la cual teólogos han escrito cientos de libros y cientos de charlas sobre predestinación, cuando la realidad es que los elegidos son los israelitas.
La Biblia define a los elegidos como a los hijos de Dios, y los hijos de Dios fueron dispersos por el divorcio hacia las 4 esquinas del mundo, específicamente a estos lugares, el Ponto, Galacia, lo cual nos dice que el libro de Gálatas no fue escrito para los gentiles. Fue escrito para los elegidos que estaban en esa área. Fue escrito para los israelitas que estaban dispersos en Galacia, los cuales perdieron su habilidad de ser llamados hijos de Dios a causa del divorcio por romper el pacto. Para muchos de ustedes yo sé que esto es mucha información y si nunca han escuchado esto les recomiendo que vean la enseñanza Crisis de Identidad. Vean esta enseñanza paso por paso, porque yo sé que hay mucha teología por allá afuera que no entiende las dos casas de Israel, cuando la realidad es esta, que la Biblia en Romanos capítulo 2 dice esto: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Y acabamos de definir que el ser justo es aquel que guarda leyes divinas. ¿Quién da las leyes divinas? Yahweh mismo. Sin embargo, la mayoría de la cristiandad dice que la ley está abolida, cuando aquí dice que si tú no guardas la ley, tú no eres justo. No aquellos que son oidores solamente. Santiago dice lo mismo. No te mires al espejo y se te olvida lo que ves. No son los oidores de la ley, sino los que cumplen la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. ¿Y por qué no tienen la ley? Porque no son parte del Israel moderno de aquel tiempo. Ni siquiera sabían, pero cuando aceptaron a Yeshua, el Espíritu Santo puso la Torah en sus corazones y les trajo convicción. Y entre más leían, más hacían. Y en la actualidad se justificaron, si hay tal cosa. Se estaban haciendo más justos que los judíos de la tierra en aquel día que tenían la Torá, porque estaban cumpliendo la Torá de corazón, ya que muestran la obra de la Torá escrita en sus corazones. Ahora, tomando todo eso en contexto, que los israelitas están dispersos entre los gentiles y que están empezando a regresar hacia el pacto de Dios. Por eso dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi Biblia dice en Deuteronomio que solamente hay una ley para ambos, el nativo y el extranjero. No existen dos leyes. O eres pueblo de Dios o no eres pueblo de Dios. ¿Injertados en qué? Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Descubramos lo que el olivo es, porque tenemos que definir palabras bíblicas con contextos bíblicos. Jeremías 11:16 es el único versículo que nos habla de lo que el olivo es. Hablando de su pueblo Israel: olivo verde, hermoso en fruto y en aspecto, llamó el Señor tu nombre. Pero al son de un recio estrepito hizo encender fuego sobre él, y se quebraron sus ramas. Y habla de que se quebraron en dos. Ezequiel 37 habla de las dos ramas, de los dos árboles de Israel, que algún día volverán a ser uno en su mano. Y dice que hay enemistad entre estos dos, pero que algún día la pared de separación sería derribada. Efesios capítulo 2 para los estudiantes. Y que se harán un hombre nuevo. No está hablando de judío gentil. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que no hay tal cosa como judío o gentil, que lo único que hay es el pueblo de Dios. La Biblia llama al pueblo de Dios un olivo, y al olivo lo llama Israel, lo cual literalmente significa el que lucha con Dios, reina con Dios. Tienes un problema si no quieres ser llamado Israel, porque no reinarás con Dios. Porque las únicas personas que son llamadas el pueblo de Dios en la Biblia son Israel, los que se llaman Israel. Si tú eres injertado en el árbol del olivo de Romanos 11, entonces tú eres injertado en Israel, lo cual te permite ser parte del nuevo pacto. Usted no debería decir, yo no soy parte de Israel, yo soy gentil. Porque usted tiene que entender que la palabra gentil significa de las naciones o fuera de pacto. Pues la palabra gentil, por definición de contexto, dice que Israel tenía el pacto, las naciones no tenían el pacto de Dios, por eso eran llamados goim o gentiles.
Cuando ellos entraron en pacto, jamás fueron llamados Goim otra vez. Ya eran llamados israelitas. Ya eran llamados como nativos. Debían ser tratados como nativos. Tú eres parte de Israel y siempre has sido destinado a participar en sus pactos. Por esto es que Pablo dice en Romanos y en Efesios que después que tú eres injertado, tú ahora eres sujeto a sus pactos. ¿Los pactos de quién? Israel. No hay tratos diferentes en esto. Entonces esto es gigantesco. ¿Por qué estoy yendo a través de esto? Porque esto es relevante al libro de Apocalipsis. Porque si todo aquel que es llamado un hijo de Dios es Israel, parte de sus pactos, parte de Israel, entonces no podemos decir que aquellos que están yendo a través de la tribulación son solo judíos y que la iglesia es arrebatada. Estaríamos destruyendo las escrituras diciendo que hay tal cosa como judío y gentil. No, no hay tal cosa. Hay hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Veamos las escrituras de postribulación. Mateo 13, 24. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega, si ven, ahí mismo nos está diciendo que el Mesías va a regresar durante la cosecha en el tiempo del otoño. Al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. No dice recoge el trigo, espera 7 años y luego recoge la cizaña. No, todos van a través de tribulación juntos. La lluvia cae sobre ¿quién? Los justos y los injustos. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de esos días. Escuchen, después de la tribulación. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, ¿cuándo? Después de la tribulación, después que el sol, la luna y las estrellas caigan del cielo y no den su luz. Después que todas estas cosas sucedan y sean sacudidos los cielos, entonces aparecerá en el cielo el Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Está bastante claro. La Biblia dice que después de la tribulación es cuando el Mesías va a regresar. Y no solo con tribulación, también hay otra forma de saber qué está pasando. Cuando el sol y la luna no den su luz y cuando las estrellas del cielo se caigan. Se está hablando mucho de lunas de sangre como señales y todas estas cosas. No quiero desanimar a nadie, pero no es bíblico. No lo es. No hay ninguna conexión con las lunas de sangre y esta escritura. Con lo de que la luna se convertirá oscura y que las estrellas, escuchen, todo ocurre en un día. Entonces no solo la luna se tiene que oscurecer, el sol se tiene que oscurecer y las estrellas se tienen que caer en un día. Ahí no dice la luna no dará su luz. Y luego no, es en el mismo día, en un solo día. Continuando en Mateo 24, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a los escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es después de la tribulación. Esto es definitivamente una escritura del rapto, sin duda alguna, la reunión de los santos, que ocurre después. Comparemos eso con 1 de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, puesto que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. La misma escritura que usan las personas que creen en la pretribulación para decir que esta es una declaración del rapto aquí, pues es la misma y exacta frase o verbología que Mateo usó para decir que sí, al sonar de la trompeta, el Mesías va a venir a recoger a sus elegidos y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que pasa? Inmediatamente después de la tribulación. Continuemos.
Los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre, por tanto confortados unos a otros con estas palabras. Me encanta lo que dice Mr. Spock. Escuchen, voy a terminar con lo que dice Mr. Spock. Y él dice, una vez eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que pueda ser, debe ser la verdad. Y yo les sugiero a ustedes que en este tiempo que hemos pasado juntos, hemos eliminado la posibilidad de un rapto de pretribulación donde estaríamos como en vacaciones, donde no hay oportunidad para crecer, no hay oportunidad para madurar, donde no hay oportunidad para que el Espíritu Santo haga su trabajo, tome a la novia y la limpie y la purifique de todas las cosas que la están ensuciando. Es claro en las Escrituras de que la Biblia dice de que Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo, vendrá después de la tribulación a buscar a su novia. Esta es la razón por la cual esto es tan crítico e importante. Si nosotros creemos que el Mesías va a regresar antes de la gran tribulación, entonces eso nos dice por mero hecho de que no entendemos las fiestas, los tiempos designados, las estaciones y tiempos, no las cumplimos, no guardamos sus mandamientos, no somos justos, de todo lo que hemos estado hablando, caminando en tinieblas. ¿Cuántas escrituras? Nos da miedo de la tribulación, que nosotros somos tan inmaduros que no reconocemos el increíble poder y oportunidad que Dios nos da para crecer en Él a través de tribulación. Entonces estamos supuestos a creer que desde Génesis hasta el principio de Apocalipsis estamos supuestos a considerarlo puro gozo cuando tengamos pruebas de toda clase, que Dios está con nosotros, que tenemos gozo, que estamos llenos, que estamos maduros, que estamos tamim, maduros, completos, que no nos falta nada en tribulación. Pero luego durante la gran tribulación, donde tenemos la mayor posibilidad de crecer, ¿no estaremos nosotros en eso? ¿Nos salvamos de eso? Como si esa fuese la intención de Dios, el salvarnos de sentir dolor. Les sorprendería aprender que por algo más de 1850 años, la doctrina de pretribulación ni siquiera existía. Ni siquiera se había considerado hasta mitad del siglo XVIII. Y es por esto, porque no está ahí. Por esto es que todo teólogo académico que profundiza en las Escrituras con el lenguaje original, sin parcialidad, solo puede llegar a la conclusión de que Jesús el Cristo vendrá después de la tribulación, pues la gran tribulación está diseñada y designada para nuestro beneficio. Él no dice, te voy a remover de la hora de tentación. Él dice, yo te voy a dejar hacer lo que yo hice. Yo estaré contigo durante la prueba y tribulación. Y no te entregues a la tentación pidiéndole al Padre que te remueva la copa. Estamos supuestos a ser como el Mesías, amigos míos. Estamos supuestos a ser como Él en todo sentido. Somos pequeños Cristos, como lo define la palabra cristianos. Siervo y esclavo de Cristo, en el sufijo griego y latín. Siervo de Cristo, una pequeña representación de nuestro Mesías. Estamos supuestos a ser su representación en este mundo terrenal. Entonces, ¿queremos vivir como Él, pero no queremos morir como Él? Estamos supuestos a vivir por Él y si hacemos eso, Él nos dará una vida llena de maripositas y arcoíris y nos librará de todo problema. ¡No! Estamos supuestos a ir por tribulación para que nos madure en nuestra fe. ¿Estoy yo anhelando el día de la gran tribulación? Por supuesto que sí. Aunque suene ilógico, yo sé que va a ser difícil, que a lo mejor hasta muera. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El temerle a la muerte es el no saber lo que está al otro lado. Levantémonos a orar, por favor. No tengamos miedo, hermanos míos. Todo viene del Padre.
Hermanos, tenemos que llegar al punto que analicemos nuestras vidas, donde nos deshacemos de las tradiciones y doctrinas de hombres que nos hacen sentir bien. La Biblia no está escrita solo sobre nosotros, es sobre Él y el cómo regresar a Él. Esta teología es gigantesca. ¿Por qué? Porque el enemigo por los últimos 150 años se ha infiltrado dentro de la iglesia cristiana con tal engaño, y por el derecho, los que le hicieron popular no fueron los teólogos, fue el autor de un libro que hizo una colección de videos y una película. Así de fácil nos desvían, que somos afectados por Shakespeare, si puedo, en vez de por las Escrituras. Tenemos que estudiar la Escritura para ser aprobados, para poder ser atalayas. Y lo deberíamos considerar puro gozo cuando veamos el primer meteorito caer. Y hasta el que Él nos considere dignos. Porque si nuestro Rey nos deja ir a través de tribulación, ¿qué es lo que está diciendo? Yo sé que lo puedes lograr. Yo sé que soportarás. Yo creo en ti. Y en ti, hijo mío, estoy complacido. Y estaré contigo. ¿Hasta cuándo dice la Escritura? Hasta el fin. Abba, te agradecemos tanto por tu palabra. Gracias te damos por lo grande de tu palabra, por la santidad de tu palabra. Padre, yo te doy gracias porque estás llamando a tu pueblo. Porque nos das gran oportunidad de conocerte esta noche. Te pido que por favor limpies nuestras mentes por completo de las tradiciones y doctrinas de hombres. Y enséñanos a vivir por ti. Y si es necesario, ser los primeros en levantar nuestras manos para morir por ti. Padre, yo quiero escuchar el sonido de esa trompeta, no por mi bien, sino por tu nombre, para que tu nombre sea levantado y glorificado en esta tierra. En el nombre de Yeshua, amén.